¿Y si te dijera que el regreso de Cristo podría estar más cerca de lo que imaginas? No como una idea simbólica, sino como el cumplimiento exacto de profecías milenarias que están ocurriendo frente a tus ojos. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque los cielos hablarán, las naciones temblarán, y lo que fue escrito en Daniel, Mateo y Apocalipsis se alineará como piezas de un reloj divino. El Hijo del Hombre vendrá, y cada palabra, cada símbolo, cada visión cobrará vida ante la historia del fin. Hoy no hablaremos de rumores, sino de lo que la Biblia revela con precisión profética. Analizaremos las señales, el orden de los acontecimientos y el misterio de la parusía, la manifestación gloriosa de Cristo, no ya como Cordero, sino como Rey de Reyes y Juez eterno. ¿Puedes decir amén? Porque lo que está por revelarse no es un mito ni una metáfora. Es la verdad escatológica que une a Isaías con Apocalipsis, a Daniel con los Evangelios, al pasado con el porvenir. Prepárate, Dios hoy hablará contigo. Prepara tu corazón, porque las palabras que escucharás te confrontarán y te fortalecerán. Si sientes fuego en tu espíritu, escribe en los comentarios: amén, la luz venció la oscuridad que había en mí. Suscríbete a Mister Revelados y no apartes tu atención ni un segundo, porque en este estudio descubrirás cómo será su regreso, cuándo, dónde y con qué señales. Y cuando terminemos, sabrás que nada de lo que ocurre en el mundo es casualidad. Todo estaba escrito desde el principio de los tiempos. El eco de una promesa atraviesa los siglos. Vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa frase de Mateo 24 no es poesía simbólica, es una descripción escatológica de un hecho que transformará toda la creación. Los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? No buscaban curiosidad, sino esperanza. Y Jesús no habló en cifras, sino en señales. Dijo que habría guerras, hambre, pestes y terremotos, señales que no anuncian destrucción inmediata, sino un proceso profético. Daniel lo vio siglos antes: bestias que representaban imperios, un cuerno arrogante que desafía al Altísimo, y luego un tribunal celestial. Se sentaron los tronos, y el anciano de días tomó asiento. Allí comienza la línea que culmina en el regreso de Cristo. El lenguaje apocalíptico no es caos, es estructura divina. Cada símbolo tiene raíz en la historia. Las estrellas que caen, el oscurecimiento del sol, los truenos del cielo, son imágenes hebreas del juicio de Dios que precede a su manifestación gloriosa. Hermenéuticamente, el término parousia no significa solo venida, sino presencia manifestada. Es el momento cuando el invisible se hace visible. No un secreto espiritual, sino un evento público donde todo ojo le verá. ¿Puedes decir amén? Las Escrituras comparan ese día con el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. La velocidad, el alcance y la inconfundible evidencia marcan su autenticidad. No será una visión privada, sino el clímax universal de la historia humana. Y mientras la eternidad resplandece en la visión del Apocalipsis, el Espíritu nos lleva a un estudio más profundo. Las palabras mismas que la Biblia usa para describir ese momento glorioso. Cada término es una joya con luz propia. El primer término clave es parousia, del griego parusía, que literalmente significa presencia, llegada real, manifestación visible de una autoridad. No es un simple regreso, es la irrupción del Rey en persona. En tiempos del Nuevo Testamento, parousia se usaba para describir la visita oficial de un emperador a una ciudad. Pablo toma esa imagen para mostrar que Cristo no regresa oculto, sino con majestad pública y soberana. Mateo 24:27 declara: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la parousia del Hijo del Hombre.
Aquí la palabra subraya una aparición global, luminosa, imposible de ocultar. Hermenéuticamente, parousia también implica permanencia. No solo viene, sino que permanece. Significa la llegada de alguien que se queda para reinar. Cristo no viene de paso, viene para establecer su reino eterno. El segundo término es epifaneia, epifania, traducido como manifestación gloriosa o revelación visible de lo divino. Es la raíz del concepto epifanía, la revelación de lo sagrado en forma perceptible. Pablo usa epifaneia en 2 de Timoteo 4:8, a todos los que aman su manifestación. Aquí el apóstol distingue la parousia, la llegada de la epifaneia, la aparición gloriosa. Son dos fases de un mismo evento. La epifaneia enfatiza el brillo, el esplendor. En el mundo griego clásico, describía la salida del sol sobre el horizonte o la aparición de un dios. En Cristo, esa imagen se cumple literalmente. La luz del mundo regresa para iluminar todo. El tercer término es apocalipsis, de donde viene apocalipsis. Significa revelar lo oculto, quitar el velo. No es destrucción sino revelación. Es la verdad divina manifestada sin filtros. En 1 Pedro 1:7 se dice, para que la prueba de vuestra fe sea hallada en alabanza cuando se manifieste, Apocalipsis, Jesucristo. El énfasis es la revelación plena del Cristo glorificado. Así, parousia habla de llegada, epifaneia de resplandor y apocalipsis de revelación. Juntas forman la trilogía profética del regreso, llegada, manifestación y descubrimiento total del Hijo de Dios. Estos términos no se contradicen, se complementan. Son como tres rayos de una misma luz. Cada uno revela un aspecto del mismo misterio eterno, el regreso visible, glorioso y definitivo de Jesús. En hebreo, los profetas usaban la expresión Yom Adonai, IBM, IVH, que significa el día del Señor. No un día de 24 horas, sino una era divina en la que Dios interviene directamente en la historia humana. Isaías, Joel, Amós y Sofonías anuncian ese día como tiempo de juicio y salvación. El día de Jehová está cercano, día de tinieblas y oscuridad. Pero también, para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. El Yom Adonai no es solo juicio, sino purificación. Es el fuego que limpia, el amanecer que destruye la noche. En su raíz hebrea, Yom implica no solo tiempo, sino manifestación de propósito. Es el día de la voluntad cumplida. Otra expresión hebrea poderosa es Shuv Yeshua. Es Shuv y es Shejvi, literalmente el retorno de la salvación. Shuv significa regresar, dar la vuelta, volver al origen. Es la palabra del arrepentimiento, pero también del regreso del Salvador. La conexión es hermosa. Así como el hombre es llamado a Shuv, volver a Dios, también Dios mismo en Cristo hace Shuv hacia la humanidad. La segunda venida es el cumplimiento perfecto de ese doble retorno. El término Maranatha, Merenatá, usado por los primeros cristianos, une arameo y fe. Significa, ven Señor nuestro, o el Señor viene. Era saludo, oración y profecía a la vez. Cada vez que los creyentes se encontraban, decían, Maranatha. Era una declaración de esperanza constante. No sabían el día ni la hora, pero vivían como si fuera hoy. Esa es la verdadera espiritualidad escatológica. La palabra Maranatha aparece en 1 Corintios 16:22. Pablo la deja en arameo, sin traducir, para mantener su fuerza emocional y profética. Es el clamor del alma que espera al Rey. En el griego del Nuevo Testamento también aparece el verbo erchomai, érjome, venir, avanzar, acercarse. Jesús lo usa en Apocalipsis. He aquí, vengo pronto. No dice vendré, sino vengo.
es presente continuo. Esa forma verbal revela algo profundo. Cristo no solo vendrá en el futuro, ya está viniendo. Su regreso es un proceso que atraviesa el tiempo. Él viene en cada generación, en cada alma que lo recibe. Teológicamente, el vengo pronto no significa en poco tiempo cronológico, sino sin demora profética. En el kairos divino, todo está preparado. El reloj de Dios no marca segundos, marca propósito cumplido. Otra palabra crucial es faneró, usada para manifestar, hacer visible lo invisible. Juan la usa en 1 Juan 3:2. Cuando Él se manifieste, fanerote, seremos semejantes a Él. Aquí la hermenéutica conecta la manifestación de Cristo con la transformación del creyente. No solo Él se revela, sino que nosotros somos revelados con Él. La parousia no es un evento ajeno, es la glorificación compartida. En el Antiguo Testamento, el concepto paralelo es Kabod Adonai, KHBD-IAVH, la gloria de Dios. Literalmente, el peso o la sustancia de su presencia. Cuando esa gloria llenaba el templo, los sacerdotes no podían permanecer en pie. En la segunda venida, esa misma Kabod cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Es la materialización visible de lo invisible. La gloria que antes moraba en un tabernáculo, ahora llenará toda la creación. La teología escatológica nos muestra así que la segunda venida no es un solo acto, sino un proceso cósmico. Es el descenso de la gloria, la manifestación de la luz, el cumplimiento del Maranata en tiempo eterno. Los padres de la Iglesia lo entendieron así. Justino Mártir escribió: aquel que vino en humildad vendrá en majestad, el que fue juzgado vendrá a juzgar. Cada palabra griega del Evangelio contiene ese eco profético. Ireneo habló de la recapitulatio, la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Lo que se fragmentó por el pecado, la parousia lo reunirá en una sola unidad cósmica bajo su autoridad. La palabra apocalipsis resume todo. En su raíz apo, quitar, y kaliptein, cubrir, literalmente significa quitar el velo. En la segunda venida, todo velo cae, el del cielo, el del tiempo, el del corazón humano. Por eso Apocalipsis no es un libro de terror, sino de revelación. Muestra al Cristo glorificado y victorioso, al Rey que gobierna incluso en medio del caos. Su fin no es destrucción, sino restauración. Las profecías hebreas, los evangelios griegos y las cartas apostólicas convergen en un solo punto. El retorno de Cristo es la revelación suprema del amor y la justicia divinos. No hay contradicción, hay plenitud. Cuando Jesús dijo, «He aquí, yo vengo pronto», usó la palabra tachu, tají, que significa repentinamente, sin advertencia previa. No habla de impaciencia, sino de inmediatez del acto, cuando llegue la hora exacta. Eso significa que la segunda venida no será lenta ni progresiva, será repentina, inconfundible, gloriosa, como el rayo, como la trompeta, como el sol rompiendo la oscuridad. La escatología bíblica enseña que el lenguaje profético usa estos términos no como poesía, sino como precisión espiritual. Cada palabra elegida por el Espíritu Santo lleva un peso eterno. Por eso, estudiar el griego y el hebreo no es un ejercicio académico, sino una ventana a la revelación. Cada sílaba es un latido del corazón divino, pronunciando promesas para la humanidad. En resumen, parousia es la llegada real, epifaneia el resplandor glorioso, apocalipsis la revelación final, Yom Adonai el día de intervención divina. Maranata, la esperanza que clama, Shuv Yeshua, el retorno del Salvador. Cada término es una faceta de una misma joya celestial. Cuando esa joya brille sobre el mundo, todo ojo lo verá.
No quedará duda, no habrá más preguntas, solo adoración. Y así, el lenguaje humano se arrodilla ante la palabra encarnada, porque el verbo que habló en griego, hebreo y arameo volverá a hablar en gloria, y su voz resonará como muchas aguas sobre la nueva creación. Puedes decir amén. Si esto toca tu espíritu, escribe Maranata en los comentarios, porque el estudio no es teoría, es preparación. Cristo no tardará. Cada palabra profética es una cuenta regresiva celestial. Suscríbete a Mister Revelados, comparte esta enseñanza y mantente atento, porque lo que sigue será aún más profundo. El significado del reino eterno y la transformación final del alma redimida. La palabra venida que usamos hoy proviene del griego parusía, que aparece más de 24 veces en el Nuevo Testamento. No significa solo llegada, sino presencia manifiesta del Rey. No es una visita breve, es un reinado que permanece. En el mundo helenístico, parousia se usaba para describir la entrada triunfal de un emperador en una ciudad. Los ciudadanos salían a recibirlo y luego volvían con él para celebrar su victoria. Así será el regreso de Cristo, un triunfo celestial, no una aparición fugaz. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo usa esa palabra, porque el Señor mismo descenderá del cielo. No dice que vendrá simbólicamente. En griego, el verbo katabesetai significa literalmente descender con autoridad, implicando movimiento físico y soberano. Otra palabra esencial es epifaneia, traducida como manifestación gloriosa. En griego deriva de epi, sobre, y faino, brillar. Describe el momento en que una luz oculta estalla con fuerza irresistible. Es la revelación visible del poder divino. En Tito 2:13, Pablo la usa así: aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, Epifania no es un destello pasajero, sino un resplandor continuo y absoluto que llena el cosmos. También encontramos Apocalipsis, que significa revelación o descubrimiento de lo oculto. No se trata de catástrofe, como muchos creen. En griego, Apocalipsis viene de apo, quitar, y calipto, cubrir. Cristo se revela al quitar el velo que oculta su gloria. Por eso el libro del Apocalipsis comienza así: revelación de Jesucristo, es decir, el momento en que el universo verá sin filtro lo que el tiempo apenas insinuó. La segunda venida no es un secreto, es una exposición total de su majestad. En hebreo, los profetas usaron términos equivalentes. Isaías habló del Yom Yahweh, el día del Señor. Yom no solo se refiere a un día cronológico, sino a una era de juicio y restauración divina, un punto de inflexión en la historia cósmica. El Yom Yahweh de los profetas y la parusía de los apóstoles son dos caras de la misma promesa, el momento donde el cielo invade la tierra. Es la fusión entre lo temporal y lo eterno, el fin del dominio humano, el inicio del reinado divino. Otra expresión clave en hebreo es Bo Yeshua, Él viene, o ven Yeshua, una exclamación mesiánica usada en oraciones antiguas. No era una frase pasiva, era un clamor activo, una invocación ardiente de fe y esperanza. El término parousia también implica reciprocidad. En la tradición grecorromana, cuando el rey llegaba, el pueblo debía salir a su encuentro. En 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo usa esa misma imagen: seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. El verbo apantesis usado aquí era un término técnico para salir al encuentro de un dignatario. Los creyentes no suben para escapar del mundo, sino para recibir al Rey y acompañarlo en su entrada triunfal sobre la tierra renovada.
Por eso Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En griego, paralempsomai significa tomar en compañía, no llevarse lejos. El contexto apunta a una unión definitiva, no a una huida. Es la boda del Cordero, no una evacuación. La hermenéutica bíblica enseña que cada palabra fue inspirada con precisión divina. Parusía, epifaneia y apocalipsis no son sinónimos. Son tres etapas de una misma realidad. Primero la presencia, luego la manifestación y finalmente la revelación total. Cristo no vendrá tres veces. Es una única venida en tres dimensiones progresivas de gloria. La presencia, parusía, anuncia su llegada. La manifestación, epifaneia, ilumina a los suyos. La revelación, apocalipsis, expone su dominio a todo el universo. Pedro, en su segunda carta, habla de la presencia de su venida, te parousia autou. Es una forma de decir que la atmósfera del mundo cambiará antes de su aparición visible. La creación sentirá primero la vibración espiritual del Rey que se acerca. Jesús mismo lo explicó en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En griego, phainetai significa resplandecer de manera visible e inevitable. La teología escatológica ve este evento no como una metáfora, sino como una intervención real del Creador en la historia humana. El universo, al ser moral, exige justicia, y la parusía es el acto final donde esa justicia divina se manifiesta plenamente. El término hebreo mishpat, usado para juicio, no implica venganza, sino restauración del orden divino. Cristo no viene a destruir, viene a restaurar. El fuego de su gloria purifica lo que la corrupción del pecado deformó. Los padres de la Iglesia lo entendieron así. Ignacio de Antioquía escribió: la parusía no será invisible, porque aquel que fue visto crucificado será visto glorificado. La misma carne que sufrió será la carne que brille sobre los siglos. Tertuliano añadió: así como el Cristo vino una vez en humildad, vendrá en majestad para consumar lo que comenzó. Es el mismo Hijo del Hombre de Daniel 7, que se presenta ante el Anciano de Días y recibe un reino eterno que no será destruido. La escatología bíblica no es miedo, es esperanza. No es el fin del mundo, es el principio del reino. Las palabras originales lo confirman. Cada término apunta a redención, no a aniquilación. La parousia no apaga la luz, la extiende hasta el infinito. Por eso el mensaje de los profetas, los apóstoles y los santos converge en una sola frase: Cristo viene, y en cada lengua esa verdad resuena con poder. En griego, erchetai Kyrios, en hebreo, bo Yeshua, en arameo, Maranatá. Tres idiomas, una promesa. Tres pueblos, un mismo anhelo. Desde Abraham hasta Juan, la historia ha estado empujando hacia ese momento. La unión final entre el cielo y la tierra bajo un solo rey, el Cordero de Dios. Y cuando escuchemos su voz, no será sonido, será esencia. No será un eco en el aire, será una vibración en el alma. El universo entero se alineará al compás de su retorno. Cada átomo reconocerá al que lo creó. La parusía será la respuesta a cada injusticia. La epifaneia será la cura de toda oscuridad. Y la apocalipsis será el amanecer eterno. El mismo verbo se hará luz. El mismo amor se hará trono. El mismo nombre será todo en todos. Y ahora entiendes que no es solo una profecía, es un pacto. Las palabras originales no son conceptos teológicos, son latidos de eternidad. Cada sílaba pronunciada en griego o hebreo es una promesa firmada con sangre divina. Por eso, cada vez que lees Cristo viene, el cielo tiembla y el infierno retrocede,
No es una frase poética, es una orden cósmica en ejecución. La profecía no está esperando cumplirse, ya está marchando hacia su clímax inevitable. El sonido de su nombre es más poderoso que cualquier ejército. Yeshua, en hebreo, significa Yahweh salva. Cuando el cielo pronuncie ese nombre una vez más, el universo entero sabrá que la redención se ha consumado. El lenguaje original de la Biblia no adorna la profecía, la revela. La parusía es presencia, la epifaneia es luz, la apocalipsis es revelación. 3 palabras que explican todo el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada una abre una puerta, cada una enciende una lámpara, cada una promete que lo visible y lo invisible volverán a ser uno. Ese es el misterio que Pablo llamó la plenitud de los tiempos. Y ese tiempo está a punto de cumplirse. Cuando escuches, he aquí viene con las nubes, recuerda, en griego, erchetai está en tiempo presente continuo. Significa viene y sigue viniendo. No es un futuro lejano, es un proceso activo. Cristo ya se está acercando. Su gloria avanza como amanecer. El mundo siente el temblor de su paso, aunque muchos no lo perciben aún. Las naciones se agitan, los cielos se preparan, los ángeles ajustan sus trompetas. La profecía respira, el reino se aproxima, y cada palabra antigua se cumple con precisión. Ni una tilde, ni una letra pasará sin que se cumpla todo. Porque el lenguaje del cielo no falla, y la promesa del Verbo eterno no puede mentir. Pablo lo explicó a los tesalonicenses. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No dice que enviará a otro, Él mismo vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este pasaje une escatología con consuelo. La segunda venida no es amenaza para los fieles, sino esperanza. Pablo llama a alentarse con esas palabras. ¿Lo entiendes? El regreso de Cristo no aterra al justo, lo despierta. Isaías vio el mismo día y escribió: los cielos se enrollarán como un libro y caerán los ejércitos celestiales. No lo dijo para asustar, sino para revelar el poder del Dios que ordena el cosmos. Cada profeta vio fragmentos del mismo evento final. El Antiguo Testamento prepara el camino y el Nuevo lo confirma. Hermenéuticamente, la Biblia se interpreta a sí misma. No hay contradicción entre Daniel y Apocalipsis, entre Isaías y Mateo. Todo converge en una única revelación. Cristo regresa. El mundo moderno, lleno de incredulidad, repite la burla de Pedro. ¿Dónde está la promesa de su venida? Pero Pedro responde: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Su aparente demora es misericordia. Cada generación ha tenido sus señales: guerras mundiales, pestes, terremotos, apostasías. Pero Jesús dijo que esos eran principios de dolores. No señales del fin inmediato, sino advertencias para despertar a la vigilancia. Por eso dijo: velad, porque no sabéis el día ni la hora. El propósito del misterio no es confundir, sino purificar. Si supiéramos la fecha exacta, muchos esperarían para arrepentirse. El desconocimiento mantiene la fe viva y la lámpara encendida. Las parábolas del reino, las 10 vírgenes, los talentos, no predicen el cuándo, sino el cómo prepararse. El aceite simboliza la comunión con el Espíritu Santo, sin la cual nadie puede resistir la oscuridad previa a su aparición gloriosa. Jesús profetizó también un tiempo de engaño espiritual. Se levantarán falsos cristos. Hoy abundan doctrinas que niegan su regreso literal, pero la Escritura dice que vendrá igual como se fue, visible, corporal, glorioso. Los ángeles lo anunciaron en Hechos 1:11. Daniel vio tronos y libros abiertos. Juan vio el mismo escenario en Apocalipsis 20.
distintos siglos, un mismo mensaje. La coherencia interna de la Biblia demuestra que el regreso de Cristo no es mito, sino el cierre teológico de la redención. Históricamente, la iglesia primitiva vivía con esa esperanza. Cada Eucaristía, cada saludo con Maranatha recordaba la inminencia del regreso. Era una fe expectante, no pasiva. Esperar significaba purificarse, trabajar, evangelizar. En el siglo I, los cristianos bajo persecución miraban al cielo. No esperaban rescate político, sino la intervención divina. Esa esperanza sostenía su fidelidad. Comprender eso es clave para interpretar la escatología. La esperanza siempre produce santidad. Hoy la cultura moderna se burla de la idea del juicio final, pero las señales aumentan. Conocimiento multiplicado, corrupción global, desastres naturales, crisis moral. Todo lo que Daniel describió como tiempo del fin se intensifica ante nuestros ojos. No hablamos de superstición, sino de patrones proféticos verificables. Jesús mismo dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Y aunque nadie conoce el día exacto, el reloj profético marca su última hora. Apocalipsis muestra una secuencia clara: el clamor de los mártires, las trompetas, las copas y finalmente el cielo abierto. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Es la culminación del plan divino. Cristo regresa como guerrero santo. No viene a negociar con las tinieblas, sino a reinar. Su vestidura está teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Es el mismo que vino en humildad, pero ahora vuelve con justicia y autoridad. Ese contraste es el corazón del Evangelio eterno. ¿Puedes sentirlo? Cada profecía, cada advertencia, cada promesa apunta al mismo punto de convergencia: la segunda venida de Cristo. No es el fin de todo, sino el principio del reino eterno. La historia no termina con caos, sino con gloria. Escribe en los comentarios si esto te impacta. Di amén si crees que la palabra se cumplirá. Y suscríbete a Mister Revelados, porque lo que viene a continuación revelará no solo cuándo y cómo será su regreso, sino por qué el cielo espera ese día. Los profetas vieron no solo la gloria de la venida, sino también la oscuridad previa. Daniel habló de un tiempo de angustia cual nunca fue, y Jesús repitió esas mismas palabras en Mateo 24. Será una tribulación tan grande que si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Esa tribulación no es solo persecución física, sino conflicto espiritual global. La hermenéutica muestra que el lenguaje apocalíptico combina lo político, lo moral y lo celestial. El mal se intensifica antes de ser juzgado, y el mundo revela su verdadera lealtad. Daniel 7 describe un poder que hablará grandes cosas contra el Altísimo y cambiará los tiempos y la ley. Este poder anticristiano se presenta como sustituto de Dios. Pablo lo llama el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. La escatología paulina en 2 Tesalonicenses 2 aclara que antes de la venida habrá apostasía, una rebelión doctrinal y moral dentro de la misma fe. Eso significa que el peligro no solo vendrá de fuera, sino del corazón religioso que niega la verdad. Hermenéuticamente, el misterio de iniquidad no es solo una persona, sino un sistema, un orden espiritual y político que se opone a Cristo mientras aparenta servir a Dios. Y cuando ese sistema alcance su plenitud, el verdadero Cristo se manifestará para destruirlo. Jesús lo comparó con los días de Noé, hombres viviendo sin temor, comiendo, casándose, ignorando la advertencia hasta que vino el diluvio. Esa comparación es clave. El juicio llega cuando el mundo pierde su sentido de urgencia espiritual. Hoy la indiferencia espiritual cumple esa profecía.
Muchos oyen sobre la venida de Cristo y se ríen, pero la historia bíblica demuestra que cada advertencia ignorada terminó en catástrofe. Sodoma, Jerusalén, Babilonia, todas cayeron cuando despreciaron la voz de Dios. El profeta Joel vio señales cósmicas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Pedro citó ese texto en Hechos 2, mostrando que el cumplimiento comenzó con el Espíritu, pero culminará con el regreso. Así funciona la profecía, tiene cumplimiento progresivo. Comienza en la historia, termina en la eternidad. Lo que inició en Pentecostés se completará en la gloria. Por eso los apóstoles vivían con urgencia, sabían que la redención aún no estaba terminada. En el Apocalipsis, Juan vio un dragón que da poder a una bestia y un falso profeta que engaña con señales. Es la tríada satánica, imitación perversa de la Trinidad. El enemigo siempre copia la estructura divina, pero la distorsiona para seducir a los hombres. El mundo adorará ese sistema porque ofrecerá orden, paz y unidad. Sin Dios, esa es la trampa. La hermenéutica escatológica muestra que el engaño final no vendrá con violencia, sino con promesas de paz y seguridad. Entonces vendrá destrucción repentina. Daniel 9 menciona una semana final, un periodo simbólico de 7 años, donde el pacto será confirmado y luego roto. Jesús lo relaciona con la abominación desoladora, imagen de profanación y control espiritual. Todo esto apunta al clímax de la rebelión humana. Pero incluso en medio del caos, Dios tiene un remanente. Isaías 26 dice: «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas tras ti, escóndete un poquito hasta que pase la indignación». Dios siempre protege a los suyos antes del juicio final. La tensión entre el bien y el mal no es fantasía, es la batalla invisible que atraviesa la historia. Efesios 6 la describe como lucha contra principados y potestades. Esa guerra espiritual alcanzará su punto máximo justo antes de la aparición gloriosa del Hijo. Jesús dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Ese mandato es esperanza activa, mirar hacia arriba cuando todo cae alrededor. ¿Puedes decir amén? Es la fe que vence el miedo. La tribulación no tiene la última palabra. En medio de la oscuridad se encenderá la luz más pura. Los santos serán purificados como el oro en el fuego. Daniel 12:10 lo dice: «Los entendidos comprenderán». La escatología no es para el pánico, sino para la sabiduría. Cada juicio divino en la historia apunta a la justicia final. El diluvio, Egipto, Babilonia, Roma, todos son ecos del gran día del Señor. Y así como Dios libró a Noé, a Lot y a Israel, también librará a su pueblo cuando el Hijo venga con poder. Hermenéuticamente, la justicia de Dios es siempre restauradora. La ira divina no es venganza, sino corrección. Por eso Apocalipsis muestra copas y trompetas, pero al final un cielo nuevo y una tierra nueva. El juicio prepara el terreno para la renovación. La historia entera se mueve hacia esa meta. Cada crisis, cada siglo, cada dolor acelera el plan eterno. La paciencia de Dios no es demora, es misericordia, pero llegará el punto en que el tiempo se acabe. El ángel juró que no habrá más demora. Y en ese instante, los cielos se abrirán. Cristo no vendrá oculto ni simbólicamente, vendrá visible, audible y glorioso. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados. El tiempo se detendrá, la eternidad irrumpirá. ¿Lo puedes imaginar? El sonido de trompetas, el resplandor del cielo, el grito del arcángel y la voz que dice: «He aquí el Cordero de Dios que vuelve como Rey». Los reinos del mundo caerán y todo ojo le verá. Ese día se acerca.
más de lo que crees. Por eso este mensaje no es de miedo, sino de preparación. Es tiempo de examinar el corazón, de reconciliarse con Dios. No esperes señales espectaculares. Las verdaderas ya están frente a ti. El amor enfriado, la verdad despreciada, la fe burlada. Escribe en los comentarios si estás vigilante. Declara con fe: Señor, espero tu venida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Misteres Revelados para seguir este estudio, porque lo que viene en la siguiente parte te estremecerá. Allí exploraremos la gloria del regreso, cómo descenderá, qué ocurrirá con los santos, qué pasará con la tierra y cómo se cumplirá la promesa de un reino eterno. Pero antes, deja que esta verdad penetre en tu alma. El Rey viene y su palabra no fallará. Y entonces sucederá lo impensable. El cielo se abrirá, no como una visión simbólica, sino como una realidad tangible. Juan lo describe en Apocalipsis 19. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese momento no pertenece a la fantasía, es la respuesta al clamor de siglos. Ven, Señor Jesús. Los profetas lo anticiparon, los mártires lo esperaron, los ángeles lo anunciaron. Todo converge en una sola escena: el regreso del Cordero convertido en león. Su venida no será silenciosa. El mismo Jesús dijo que sería como el relámpago que cruza el cielo. Mateo 24:30 declara: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación. Esa señal ha sido discutida por siglos. Hermenéuticamente puede referirse a la gloria visible del mismo Cristo, al resplandor que llena el firmamento, o incluso a la manifestación de la cruz en los cielos como testimonio universal. Pero todos coinciden: será inconfundible. Los cielos se estremecerán, las montañas temblarán, el sonido de trompetas romperá la atmósfera. No será un acontecimiento espiritual invisible, sino una aparición literal y majestuosa. Nadie podrá ignorarlo. Todo ojo le verá. Pablo lo explica con precisión. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa triple proclamación revela autoridad, victoria y convocación. Es el llamado final de la historia humana. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa resurrección no es alegoría, es promesa literal. El polvo cobrará vida, los cuerpos se levantarán incorruptibles. Es la restauración total, espíritu, alma y cuerpo reunidos por el poder del Creador. Luego los que estén vivos serán transformados, en un abrir y cerrar de ojos. La materia se rendirá ante la eternidad. La mortalidad será vestida de inmortalidad. La física cederá ante lo divino. Así se cumplirá la victoria sobre la muerte. Imagina el cielo iluminado por millones de seres glorificados, el aire resonando con alabanzas y la creación entera exhalando un último suspiro antes de ser renovada. Es la consumación del propósito eterno de Dios. Reconciliar todas las cosas en Cristo. La venida no es solo juicio, sino restauración. Romanos 8 dice que la creación misma gime esperando esa redención. Montañas, mares, estrellas, todo anhela ese momento. El universo entero será liberado de la corrupción. Apocalipsis muestra al Cristo guerrero, con ojos como fuego y una espada que sale de su boca. Esa espada representa la palabra divina que juzga y restaura. La misma voz que creó el mundo será la que lo purifique. El blanco de su caballo simboliza victoria. No entra en batalla para ver si gana, entra porque ya ha vencido. El Calvario fue la conquista espiritual. Su regreso será la conquista visible. La cruz se convierte en corona. Los ejércitos del cielo le siguen. Ángeles, santos redimidos, no con armas humanas, sino con gloria.
Su presencia misma deshace toda tiniebla. Esa es la culminación de la guerra espiritual, descrita desde Génesis hasta Efesios. Hermenéuticamente, este clímax revela la coherencia perfecta de la Escritura. El Génesis comenzó con un paraíso perdido. Apocalipsis termina con uno restaurado. Lo que el pecado destruyó, el Cordero lo reconstruye con fuego y luz. Jesús no viene como invitado, viene como Rey. No pide permiso, reclama su trono. En su boca hay justicia, en sus ojos fuego santo. Cada rodilla se doblará, cada lengua confesará. El universo reconocerá su autoridad absoluta. Las naciones lamentarán porque verán que su poder era humo, su ciencia polvo y su orgullo vanidad. Todo sistema que negó a Dios caerá. Babilonia, símbolo de la soberbia humana, será despojada para siempre. Los reyes y poderosos intentarán esconderse, pero Apocalipsis dice: clamarán a las montañas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono. Nadie puede huir de la presencia de aquel que todo lo llena. Y mientras el mundo tiembla, los redimidos se levantarán en gozo. Isaías 25 profetizó: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. El llanto se convertirá en canto y las heridas en gloria. El juicio comienza, pero para el justo no es condena, sino recompensa. Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El tribunal de Cristo será para galardón, no para destrucción. Aquí se cumple el gran intercambio. El Cordero juzga a los injustos, pero exalta a los fieles. Daniel 7:27 dice: el reino y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Es el cumplimiento del sueño humano más profundo, justicia perfecta, no la que dan los gobiernos, sino la que emana del trono eterno. Por fin el mal será quitado, la mentira callada y la verdad exaltada. En ese instante, el tiempo dejará de tener sentido, las edades se fundirán, lo temporal se disolverá en lo eterno, no habrá más relojes, ni días ni noches, solo presencia, solo gloria, solo Él. Los redimidos serán semejantes a Cristo. 1 Juan 3:2 lo promete. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La visión beatífica será el premio más grande, ver su rostro. Esa visión transformará todo. Ya no habrá llanto, ni muerte, ni dolor. Lo antiguo habrá pasado, lo imperfecto se habrá deshecho. La historia de la caída humana terminará en restauración divina. Y entonces el cielo y la tierra se unirán. Apocalipsis 21 lo revela: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No otra creación, sino esta misma purificada. La ciudad santa descenderá. Dios morará con los hombres. Escribe en los comentarios: yo espero ese día. Si estas palabras tocan tu espíritu, di amén. Suscríbete a Misterios Revelados y comparte este mensaje, porque lo que sigue te llevará aún más allá. El juicio de las naciones, el reino milenial y el amanecer de la eternidad. Y cuando la gloria del Hijo del Hombre ilumine la tierra, comenzará una nueva fase del plan eterno, el juicio de las naciones. Mateo 25 lo describe con precisión. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono glorioso. Toda humanidad será convocada. No habrá rincón oculto ni nombre olvidado. Las naciones comparecerán ante Él, no como pueblos abstractos, sino como civilizaciones que escribieron su historia frente al cielo. Los justos serán colocados a su derecha, los injustos a su izquierda, no por religión, sino por relación, no por apariencias, sino por frutos. Jesús juzgará lo invisible, las intenciones, los actos de amor, la compasión hacia el necesitado. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Esa es la clave del juicio. Quien amó al prójimo, amó a Cristo.
quien cerró el corazón, rechazó al Salvador. En ese tribunal no habrá excusas, solo verdad desnuda. Los reinos caerán, los poderosos temblarán, y los humildes serán exaltados. El eco del Magnificat de María resonará. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Dios hará justicia con balanza divina, y cuando el juicio concluya, comenzará el reino milenial. Apocalipsis 20 lo anuncia con claridad. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Cristo reinará 1000 años sobre una tierra restaurada. Ese milenio no es simbólico, es literal, profético, mesiánico. Representa el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, David e Israel. La creación conocerá por fin lo que Adán perdió, un mundo gobernado por Dios mismo. Isaías lo vio siglos antes. El lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito. Es la paz ecológica, espiritual y universal. El Edén restaurado. La justicia caminando entre los hombres. Jerusalén será el centro del gobierno divino. Zacarías 14 declara: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Las naciones subirán a adorar al Rey. Los instrumentos de guerra se convertirán en herramientas de vida. Durante 1000 años, Satanás será atado. No podrá engañar a las naciones. Será el tiempo de la verdadera paz, no impuesta por armas, sino emanada del trono del Cordero. Por fin, la tierra respirará justicia. Los redimidos reinarán junto a Cristo. Pablo lo afirmó en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Ese reinado no es simbólico, es participación activa en la administración del reino eterno. La hermenéutica revela aquí una continuidad. Dios siempre quiso un pueblo que refleje su gloria en la tierra. El milenio es la consumación de ese propósito, la humanidad redimida gobernando en comunión con su Creador. Habrá ciudades, música, cultura, ciencia y arte, pero todo bajo la santidad del Rey. Lo que hoy conocemos como corrupción será reemplazado por pureza. La sabiduría celestial guiará cada decisión. Pero al final de los 1000 años, dice Apocalipsis, Satanás será suelto por un poco de tiempo. Y aquí se revela el misterio. Aún en un mundo perfecto, el corazón humano sin regenerar puede rebelarse. Esa última rebelión mostrará la justicia de Dios. No quedará duda de que el mal no proviene del ambiente, sino del alma que rehúsa rendirse al Creador. El fuego descenderá del cielo y consumirá toda oposición. Luego vendrá el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11 lo describe. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La creación se estremece ante la santidad pura. Los libros serán abiertos. No hay archivo perdido, ni secreto oculto. Todo acto, palabra y pensamiento será revelado. Cada vida será medida según la verdad eterna. Nadie podrá decir, no sabía. Y otro libro será abierto, el libro de la vida. Quienes estén inscritos en él entrarán a la eternidad gloriosa. Los que no, serán separados. Es el momento más solemne del universo, la decisión final del alma. El lago de fuego no es metáfora poética, es la separación absoluta de Dios. La muerte segunda, no creada para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero quienes rechacen la redención compartirán su destino. Sin embargo, antes del cierre definitivo, el cielo será renovado. Juan exclamó, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El término griego kainos no significa otro, sino renovado, purificado, transformado por fuego. Pedro lo confirma. Los elementos ardiendo serán deshechos. Es la purificación cósmica, la eliminación total del pecado, la reestructuración de la materia bajo la gloria de Dios. El universo será restaurado y descenderá
la nueva Jerusalén, la ciudad preparada como esposa adornada para su marido. Sus calles de oro no son lujo, son pureza. El oro refinado simboliza la transparencia de la santidad eterna. Allí no habrá templo, porque el Señor mismo será su templo. No habrá sol, porque el Cordero será su lumbrera. La eternidad comenzará con una sola melodía. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los redimidos vivirán sin límite, sin pecado, sin tiempo. Comerán del árbol de la vida y beberán del río de cristal. Cada día será adoración, cada respiración, gloria. El cielo no será aburrido, será la plenitud del propósito. Y aquí la escatología se une con la hermenéutica. Todo lo anunciado se cumple con exactitud. Ninguna palabra cae al suelo. Lo que comenzó en Génesis 1:1 termina en Apocalipsis 22:21. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermano, hermana, si estás oyendo esto, no lo tomes como historia distante. Es profecía viva. Cristo viene y su reino está cerca. El tiempo de decidir es ahora, no mañana, no después. Hoy. Escribe en los comentarios: yo quiero estar en el libro de la vida. Si esto toca tu corazón, di amén. Suscríbete a Mister Revelados, comparte este mensaje y prepárate. El tiempo se disuelve. La historia terrenal llega a su último eco. Todo lo que fue materia se transforma en espíritu y el universo entero se llena del resplandor del Creador. No hay sombras, porque la luz de Dios lo inunda todo. El apóstol Juan mira y exclama: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios mismo habita entre nosotros. Ya no hay separación, ni velo, ni templo, solo presencia. Cada lágrima es enjugada por manos eternas. El dolor que alguna vez reinó sobre la humanidad es desterrado para siempre. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor. Las heridas del tiempo se cierran bajo la gloria del Alfa y la Omega. El río de agua de vida fluye desde el trono de Dios. Su sonido es como canto de eternidad. A sus orillas crece el árbol de la vida, que da fruto cada mes, y sus hojas son para sanidad de las naciones. La creación, al fin, respira. Los redimidos caminan por calles transparentes. No buscan oro, buscan rostro. Todo en el cielo tiene un centro, y ese centro es Cristo. El Cordero, con sus marcas glorificadas, reina en medio de la adoración sin fin. Isaías lo profetizó: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Esa visión es el cumplimiento de toda fe. No creer por promesa, sino por vista. No esperar por esperanza, sino vivir en plenitud. Esa es la eternidad. Y allí no hay cansancio, porque no hay tiempo. El reloj fue destruido, el calendario abolido. El eterno presente de Dios lo llena todo. Cada instante es ahora, y ese ahora es perfecto, inmutable, sin fin. La adoración no será un ritual, será nuestra esencia. Seremos templo y melodía. Las voces de millones se unirán como una sola ola de amor. Ningún coro en la tierra ha sonado así. Es el sonido del cielo respirando. El lenguaje humano se queda corto. La teología terrenal apenas roza el misterio. Pablo dijo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios preparó para los que le aman. Ese misterio ahora es realidad. Y en ese esplendor el Cordero se levanta y declara: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esa frase, en griego kainá panta poió, significa transformo todo lo que existe. No reemplaza, renueva. La creación renace desde su raíz. Los redimidos reinarán con él por los siglos de los siglos, no como súbditos, sino como herederos. La eternidad será una historia escrita junto a Dios. Cada alma tendrá propósito, misión y gloria. La luz del rostro de Cristo será el sol del universo. Su palabra será la ley, su amor, la atmósfera.
su presencia la esencia misma de la existencia. No habrá rincón donde no resuene su nombre. Los antiguos misterios se aclararán. Veremos cómo cada lágrima, cada lucha, cada pérdida tuvo sentido en su plan eterno. El rompecabezas de la historia cobrará forma ante nuestros ojos glorificados. Los redimidos recordarán el Calvario, pero ya no con dolor, sino con gratitud. La cruz será el emblema del amor perfecto. Las manos perforadas se convertirán en la luz que guía toda la eternidad. Y mientras el universo canta, los ángeles se inclinan. Las coronas son depositadas a los pies del Cordero. Toda gloria, toda honra, toda majestad pertenece al que vive por los siglos. Los profetas verán cumplidas sus visiones. Daniel contemplará al anciano de días sentado en su trono. Ezequiel reconocerá el río que vio brotar del templo. Juan verá que su apocalipsis era solo el comienzo de una eternidad real. El cielo y la tierra son uno. Lo espiritual y lo físico se abrazan. La materia canta, la luz danza, la vida no termina. El pecado es un recuerdo borrado por la gracia. La comunión perdida se ha restaurado para siempre. Y entonces una voz suave recorrerá los cielos. Ven, amado mío, es la voz de Cristo llamando a su pueblo a cenar en las bodas del Cordero. La fiesta de la redención eterna comienza y tú estás invitado. Puedes imaginarlo. La mesa del cielo extendida por la eternidad, copas de luz, cánticos de ángeles, abrazos de santos. Ningún dolor, ninguna despedida, solo el gozo de estar en casa, con Él. Y así termina la historia humana y comienza la historia divina. Un cielo nuevo, una tierra nueva, un corazón renovado, el plan perfecto de Dios cumplido hasta la última letra. La eternidad tiene nombre, Jesucristo. Amigo, si estas palabras estremecen tu espíritu, no las ignores. El que prometió volver, lo hará. Prepárate, limpia tu corazón, abre tus ojos. Cristo viene pronto, y esta vez viene para reinar. Escribe en los comentarios, yo espero a Cristo. Decláralo con fe. Suscríbete a Mister Revelados. Comparte este mensaje para que otros despierten y digan amén. Porque el fin no es tragedia, es gloria. Y cuando todo haya sido revelado, cuando los cielos se abran y el Cordero resplandezca, solo una voz llenará el universo. A Él sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén.